Hechizo para quitar el enojo a una persona. El enojo de una persona es una tormenta de azufre, un incendio que se propaga por el cuerpo astral, quemando los puentes del razonamiento y dejando solo las cenizas del conflicto. Y si intentas apagar ese fuego con más gritos o con la súplica del miedo, solo estarás alimentando las llamas con el oxígeno de tu propia debilidad. La ira es una frecuencia vibratoria expansiva, agresiva y caliente, que busca un receptor donde descargar su voltaje, pero en la alta magia de pacificación, aprendemos a convertirnos en un sumidero de energía, en un pozo profundo de calma que absorbe la violencia y la transforma en una inercia pesada y dulce. El ritual de la miel y el hielo no es una simple receta de cocina esotérica, es una operación de ingeniería emocional que utiliza la viscosidad de la tierra y la rigidez del frío, para atrapar la voluntad del airado, obligando a su sistema nervioso a descender desde el estado de alerta roja hasta la quietud de una balsa en aguas estancadas. Si tienes frente a ti a alguien cuya rabia amenaza tu paz, hoy vas a aprender a amansar esa fiera, no con palabras vacías, sino con la autoridad de los elementos que doblegan el espíritu sin que el objetivo se dé cuenta de que ha sido vencido por la dulzura. Para iniciar esta liturgia de la concordia, debes buscar un frasco pequeño de cristal, que será el receptáculo donde confinaremos la hostilidad, y que debe estar absolutamente limpio, para que ninguna impureza externa interfiera con la frecuencia de la paz que vamos a instaurar. El cristal debe ser transparente, permitiendo que la luz pase a través de él, simbolizando la claridad que deseamos que regrese a la mente de la persona enojada, devolviéndole la capacidad de ver la realidad sin el filtro deformante de la furia. Antes de introducir cualquier elemento, debes lavar el frasco con agua de rosas o con una infusión fría de manzanilla, una planta regida por el sol en su aspecto más suave, que tiene la virtud de calmar los nervios alterados y de preparar el terreno para la siembra de la armonía. El elemento principal de esta praxis es la miel pura, el oro líquido de la naturaleza que representa la esencia de la dulzura, la seducción y la flexibilidad, cualidades que son el antídoto directo contra la rigidez y la amargura del enojo. La miel posee una densidad que ralentiza todo lo que toca, y en este rito, la utilizaremos para envolver el pensamiento de la persona, haciendo que sus juicios se vuelvan lentos, espesos y, finalmente, agradables hacia ti. Al verter la miel dentro del frasco, debes hacerlo con un movimiento circular, visualizando cómo las palabras hirientes de esa persona se quedan atrapadas en la viscosidad del líquido, perdiendo su filo y su veneno mientras se hunden en la dulzura infinita de la tierra. El testigo que conectará el ritual con la persona es un trozo de papel blanco, donde habrás escrito su nombre completo con una tinta de color azul suave o violeta, colores que pertenecen al espectro de la transmutación y la espiritualidad elevada. No uses tinta roja, pues el rojo es el color de Marte y de la guerra, y lo que buscamos es apagar el incendio, no avivarlo con más símbolos de agresión. Debajo del nombre, escribirás una única palabra de poder, como paz, calma o silencio, cargándola con toda tu intención de que el ruido interno de esa persona se detenga de inmediato. Dobla el papel 3 veces hacia ti, atrayendo la suavidad y el arrepentimiento hacia tu presencia, y sumérgelo profundamente en la miel, asegurándote de que quede totalmente cubierto, sin aire, sin espacio para que la ira pueda respirar. Añade a esta mezcla una pizca de azúcar morena para reforzar la atracción de los sentimientos nobles, y un poco de canela en rama, que actúa como un catalizador que acelera el proceso de cambio emocional sin generar violencia. La canela aporta el calor justo de la calidez humana, transformando la frialdad del resentimiento en la tibieza de un abrazo o de una conversación honesta. Mientras realizas esta mezcla, debes pronunciar en un susurro constante que tu lengua sea miel en su oído, que tu presencia sea bálsamo en su herida, y que su enojo se disuelva en esta dulzura como la sal se disuelve en el mar. Observa cómo el papel se vuelve uno con la miel, como las letras del nombre parecen flotar en un océano de oro, y siente como tu propio corazón se libera de la tensión, pues la magia de pacificación comienza siempre en el operador. Si tú mantienes el miedo o la rabia hacia esa persona, estarás contaminando el frasco con la misma vibración que intentas erradicar, por lo que es vital que realices este rito desde un estado de compasión superior, entendiendo que el enojo del otro es solo su propia incapacidad de manejar su dolor. Al proyectar calma desde tu centro, el frasco se convierte en un repetidor de esa frecuencia, enviando ondas de quietud hacia el cuerpo astral del objetivo, debilitando su voluntad de pelea segundo a segundo. El segundo acto de esta liturgia es el uso del hielo, la representación física de la parálisis y el enfriamiento de las pasiones desatadas, que utilizaremos para solidificar la paz que hemos decretado. Una vez que el frasco con la miel y el nombre está sellado, debes colocarlo dentro de un recipiente más grande lleno de agua, y llevarlo al congelador, o si el clima lo permite, rodear el frasco con cubos de hielo mientras realizas la invocación final. El frío actúa como un freno de emergencia para la energía de Marte, deteniendo los impulsos agresivos, congelando las lenguas bífidas y haciendo que el calor de la disputa se retire del ambiente de forma drástica. Mientras el agua se solidifica, visualiza que el corazón de esa persona se vuelve fresco, que su mente se aclara como un cristal de hielo y que su necesidad de gritar o de herir se queda atrapada en el frío absoluto de tu voluntad. La marea de la materialización en este rito exige que mantengas el frasco oculto, en un lugar oscuro donde nadie pueda tocarlo ni verlo, pues la luz del sol o el calor de la cocina podrían derretir la influencia que has creado antes de que el cambio se vuelva permanente.
El hielo mantendrá la disputa detenida, mientras que la miel trabajará en el subconsciente de la persona, sembrando semillas de arrepentimiento y de deseo de reconciliación que florecerán en el momento en que vuelvas a tener contacto físico con ella. Es común que, tras este ritual, la persona se acerque a ti con una actitud extrañamente mansa, como si hubiera olvidado la causa del enojo, o que simplemente guarde un silencio respetuoso donde antes solo había ataques. Si la persona es alguien con quien convives, puedes potenciar el efecto colocando un pequeño cuenco con agua y pétalos de violeta debajo de su cama, o cerca de donde suele sentarse a discutir, actuando como un filtro que absorbe los residuos de su mal humor antes de que lleguen a ti. La violeta es la planta de la humildad y la paz mental, y su perfume sutil es un comando directo al cerebro emocional para que baje las defensas y permita la entrada de la armonía. Cada vez que sientas que la tensión vuelve a subir, toca el frasco congelado con la punta de tus dedos, enviando un pulso de frialdad hacia la situación, recordándole a la realidad que tú ya has dictado el final de la guerra. Es fundamental que no utilices este poder para burlarte de la debilidad del otro, ni para humillarlo una vez que ha bajado la guardia, pues la magia de concordia se rompe si el practicante actúa desde la soberbia. El objetivo es restaurar el equilibrio, no ganar una batalla de egos, y la efectividad del rito de la miel y el hielo reside en su capacidad de crear un espacio neutro donde la comunicación sea posible de nuevo. Si la persona se disculpa, acepta su gesto con la misma dulzura que pusiste en el frasco, permitiendo que el ciclo de la ira se cierre definitivamente y que la energía de la casa o de la relación vuelva a fluir de manera sana. La duración de este hechizo puede variar según la profundidad del resentimiento, pero generalmente, una vez que el agua se ha congelado por completo, el efecto sobre la persona es inmediato y notable. Si después de unos días sientes que la paz se ha consolidado, puedes retirar el frasco del congelador y dejar que se derrita de forma natural, pero nunca tires el contenido mientras la tensión persista, pues estarías liberando la energía antes de que haya sido transmutada por completo. El desecho final debe hacerse vertiendo la miel en agua corriente, pidiendo que cualquier resto de enojo se vaya al mar del olvido, mientras que el frasco debe ser lavado y guardado para futuros usos de pacificación. Has aprendido a dominar el incendio del espíritu ajeno con la sabiduría de los elementos. Has convertido la rabia en dulzura y la agresión en quietud, demostrando que el verdadero poder no reside en quien grita más fuerte, sino en quien sabe manejar las corrientes invisibles del sentimiento humano. Eres ahora una alquimista de la paz, una guardiana de la armonía que no se deja arrastrar por las tormentas de los demás, sino que impone su propia calma sobre el caos del mundo. Camina con la seguridad de quien posee el bálsamo y el hielo, sabiendo que no hay enojo que pueda resistir la presión constante de una voluntad que ha decidido, con amor y autoridad, que la guerra ha terminado. Todo el peso de la naturaleza, desde el trabajo incansable de las abejas hasta la pureza de los glaciares, respalda el acto que has realizado, y la persona que antes te hería con su fuego, ahora se verá reflejada en la superficie tranquila de tu propia serenidad. El rito de la miel y el hielo es tu escudo de seda, tu arma de terciopelo, y tu garantía de que nadie podrá volver a quemar tu paz sin encontrarse con la dulzura impenetrable que tú has decidido instaurar. El silencio se ha hecho dueño del espacio, la dulzura ha ganado la partida y el fuego se ha extinguido bajo el peso de la ley del equilibrio que tú has invocado hoy.